Hola, estimados televidentes de Gnosis TV, un encuentro para la sabiduría. Estamos aquí para dar inicio a un nuevo programa y la idea del día de hoy, que tenemos como invitado a César Sarabia, conferencista internacional de Gnosis, es hablar algo relacionado justamente a los tiempos que están transcurriendo, que tienen que ver con esas fiestas de la cristiandad, como es la Navidad. Y la idea es justamente cómo podemos desentrañar muchos misterios que tiene o que encierra verdaderamente estas fiestas a través del conocimiento, a través de la gnosis. ¿Cómo te va, César? Hola, ¿qué tal, Horacio? Bueno, mira, hay muchas cosas que tendremos que hablar y en media hora quizás no nos va a alcanzar para poder hablar de tantos misterios, ¿no? Pero me gustaría básicamente que me digas, dentro del conocimiento gnóstico, lo más importante relacionado a esos misterios que encierran esta fiesta, como es la Navidad, ¿no es cierto? Bueno, sí, primero que nada un saludo fraternal y feliz Navidad para todas aquellas personas que nos estén viendo, ya que son fechas muy importantes. O sea, la Navidad, si uno le hace un estudio, es algo que bueno, a través del siglo IV, siglo V, se estableció lo que es el 25 de diciembre, festejar la Navidad. La palabra Navidad significa natividad, o sea, nacimiento de la vida. Y el 25 de diciembre es algo que, si nosotros analizamos muchas religiones o muchas culturas serpentinas, como la maya, inca, azteca, tolteca, egipcia, siempre han tenido ese 25 de diciembre como esa fecha. O sea, es más, a muchos, digamos, personajes cristificados, como Fuji, Baco, o sea, Osiris, tienen como fecha de nacimiento el 25 de diciembre. Ahí encierra un misterio que está relacionado con lo que es el sol. Nosotros sabemos que el sol, digamos, es todo con un proceso de la naturaleza. Resulta que la naturaleza queda gestada en el equinoccio, digamos, de primavera en México. Por eso el descenso de la serpiente en Chichén Itzá, que es el 21 de marzo aproximadamente. Queda gestada la naturaleza y dura 9 meses para que el 25 de diciembre el sol retorne. Por eso que en estos días son los días más fríos en Estados Unidos. Y si nosotros analizamos aquí en Tierra del Fuego, en Ushuaia, vemos que uno de los días más largos es el 25 de diciembre, y en esos días prácticamente no hay noche. O sea, entonces eso tiene que ver con un recorrido que hace el sol. Pero si vamos a lo que es la parte espiritual, estamos hablando de algo físico, pero si vamos a lo que es la parte espiritual, todo tiene que ver con ese nacimiento de el ser interno del maestro Yeshua Ben Pandirá. Claro, por eso es que... Porque muchos creen que es el nacimiento físico del niño, y eso se ha confundido lo que es el nacimiento del Cristo con lo que es el nacimiento en sí de la criatura, de aquel que encarnó al Cristo. Entonces, por eso a partir del siglo IV aproximadamente se empieza a festejar esa Navidad. La Navidad antiguamente era festejada de una forma espiritual, con ayunos, oraciones, era como un retiro espiritual. Hoy en día vemos que la Navidad se ha hecho una fiesta prácticamente pagana, donde se emborrachan, se le da, digamos, se le da alimento a todo lo que son los agregados psicológicos, la gula, la vanidad, la codicia. Si nosotros vemos que en sí se alegoriza y vemos los textos bíblicos, que el niño Jesús nació en un establo. Un pesebre, dice, sí, en un establo. Y en Belén. Y en Belén. O sea, la palabra Belén en sí no es algo que
que esté físicamente hablando, sino Belén es una raíz caldea que significa torre de fuego. Torre está relacionado con lo que es la mente y el fuego está relacionado con esos conocimientos alquímicos para que nazca el Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Pablo de Tarso decía que la venida del Cristo va a ser el Cristo espiritual, el Cristo interno. Muchos esperan en estos tiempos la venida del Maestro Yeshua Ben Pandirá, y que va a resucitar a los muertos, y la gente cree que va a venir en una nube y que va a resucitar los cadáveres, a todos esos huesos que se están descomponiendo los va a resucitar. Y eso es alegórico, algo simbólico. Eso tiene que ver con una venida interna, y aquellas personas que están muertas o con la conciencia dormida, cuando nace el Cristo en cada uno de nosotros, nos da vida, eso es lo que es el nacimiento segundo, de ese nacimiento espiritual. Por eso es muy interesante este tema, Horacio, de lo que es ese nacimiento, esta parte espiritual. Y sí existe, y le llaman el espíritu de la Navidad, a una fuerza energética, una fuerza cósmica, que sí se da, es real, que es un proceso de la naturaleza, como lo es en Semana Santa y como lo es en Navidad. Se produce cierto, digamos, armonías del universo, que nosotros las podemos aprovechar en canalizarlas en amor. La verdadera Navidad es el nacimiento de la vida espiritual, y ese nacimiento de la vida espiritual se condensa en amor. Eso es lo que yo te iba a decir, vos sabés qué importante, porque hoy escuchaba justamente en un programa de radio hablando, viste, de los festejos, de Navidad, y dice, porque se celebra, pero hablaban de la comida y todo eso, ¿no es cierto? Y como que alguien preguntó, en realidad, ¿qué se celebra el 24? Como diciendo, ni siquiera a veces hay personas que no tienen ni idea, están muy pendientes de todo lo que, qué sé yo, relacionado a la comida, a la reunión, a todo ese tipo de cosas, que nada que ver con el verdadero significado, el simbolismo que tiene esa fecha, ¿no es cierto? Y si vos ves que en el nacimiento del Cristo están los tres Reyes Magos, que eso representa la magia. Existe la magia del amor, la magia amorosa y la magia esa de la pasión, de la parte, digamos, de la sexualidad, que eso lo conocen los alquimistas, donde le llevan sus presentes mirra, incienso y oro. La mirra representa los pensamientos puros, el incienso representa los pensamientos puros, la justicia representa la mirra, y el oro representa el espíritu, la pureza de una persona. Entonces esos son los presentes y esos son los regalos. Hoy en día se hacen regalos, a los niños se les dice que bueno, que vienen los Reyes Magos y que le van a dejar, que lo hacen el 6 de enero, y bueno, sí. Se ha hecho una fiesta, digamos, muy comercial, muy, digamos, y a veces nosotros hacemos una corrupción de menores, y hay que decirle, o sea, ¿por qué? Porque los niños crecen con una inocencia, y nosotros vamos formando a los niños, decirle que es un nacimiento espiritual, y que esos regalos tienen que ver con el amor, con la familia, con la vida, o sea, con todos esos regalos, esas bondades que nosotros recibimos, digamos, de la parte espiritual del cosmos. Entonces, no es un regalo físico. Hoy en día, para Navidad, a un niño se le regala un arma, una ametralladora, un revólver, sí, y todo aquello, y después queremos que los niños no tengan violencia, que no haya violencia en el mundo, y realmente hemos perdido el norte, hemos perdido el objetivo de la Navidad, que es una fiesta que hay que celebrarla más que nada en lo interno, en el alma. Y eso no es que uno se vaya solo, sino podemos compartir, ¿por qué no? Pero uno está una comida, pero que haya amor, que haya fraternidad. Sí. Es como si fuese el cumpleaños de Jesús el Cristo, el Maestro Jesús. Sí. Es como si fuese el cumpleaños de Jesús el Cristo. Entonces uno, ¿qué le regalaría? Claro. ¿Qué le regalaría? Uno lo que le debe regalar son esos presentes que llevaban los Reyes Magos, que iban dirigidos por esa estrella de Belén, que la estrella de Belén en sí es una estrella de 6 puntas, que está relacionado en sí el triángulo superior con lo que es el arché de los grandes alquimistas, lo que es digamos, ciertas energías que se fusionan con
la otra estrella que vendría a ser la parte humana, y es la unión de ese hombre y de esa mujer, o sea, de ese ser que en esa unión es que nosotros damos vida, y bueno, son todos conocimientos. La verdadera Navidad en sí arranca de un conocimiento trascendental alquímico. Claro. Para poder hablar de la Navidad uno tiene que hablar de esos procesos alquímicos, pero si vamos a hablar en sí de lo que es la parte, qué se sucede en la sociedad, en el planeta y todo eso, existe esa fuerza que nosotros debemos tratar de canalizarla, aprovecharla y realmente ser felices. Te quería hacer una pregunta. Resulta que viste que hay un simbolismo del nacimiento de ese niño en un pesebre rodeado de animales. Eso tiene un simbolismo que en algún momento lo habíamos conversado, es decir, relacionado a nuestros aspectos negativos internos, ¿no es cierto? Porque vos bien dijiste que ese nacimiento tiene que ver con un nacimiento en cada uno de nosotros de una fuerza que es esa fuerza Cristo. Pero ¿el porqué de los animales? En sí, Cristo nace y todo es es como una obra teatral de tipo sagrado, un mensaje filosófico, alquímico, psicológico a la humanidad. Ese proceso, lo que el Cristo hizo, de nada serviría que Cristo haya nacido en Belén si no nace en el corazón de cada uno de nosotros. Debe nacer ese Cristo, esa fuerza crística dentro de cada uno de nosotros, y que ese es el amor, los valores. Y lo otro, los animales, son los agregados psicológicos, son los yoes, como es la pereza, la gula, la envidia, el odio, el rencor, todos esos aspectos negativos. Todos esos aspectos negativos, que es lo que no dejan que ese amor se alimente, que ese niño que nace en el corazón de cada uno de nosotros, porque uno debe tener al Cristo como prototipo de perfección humana. O sea, uno no es, porque uno dice yo soy cristiano o no soy cristiano. Cristiano es aquella persona que encarna la fuerza Crestos. No el que cree nada más en el maestro Yeshua Ben Pandirá o cree por las dudas, sino el que encarna una fuerza cósmica, una fuerza crística, que esa fuerza está relacionada, como lo decíamos recién, en encarnar el amor, encarnar la bondad, encarnar el perdón. Todos son aspectos que nosotros, son los valores conscientivos que cada uno de nosotros debe encarnar. Por eso es que de alguna manera la representación de ese gran drama cósmico, es decir, continúa más allá en todo su proceso de ese maestro Yeshua Ben Pandira a lo largo de toda su trayectoria, después que se hace hombre, digamos así, hasta culminar en lo que es la Semana Santa, que también ahí hay misterios interesantes para tener en cuenta. Lo dejamos ahí, es decir, y continuamos en la segunda parte. Vamos ahora a una pausa publicitaria y después seguimos hablando, porque hay tanto para hablar, pero bueno, en un ratito volvemos. Cursos de Gnosis, meditación, el despertar de la conciencia, estudios sobre la mente, las facultades superiores del hombre, cómo resolver problemas, misterios de la vida y de la muerte, universos paralelos, Acuénaga 158. Impresos Eureka, imprenta en general, artículos de publicidad, regalos empresariales, serigrafía, encuadernaciones, agendas, tarjetas personales e invitaciones sociales, boletería. Avenida Rivadavia 344. Pizzería La Estrada, Colón 501. Acérquese a degustar nuestras pizzas, calzones, empanadas o haga su pedido al 42 71 17. Multiservicios Renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura,
colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. RH, repuestos y herramientas, todo en refrigeración, industrial, comercial y doméstica. Lucio B. López 1277, teléfono 02983 522 363. Hola amigos, nuevamente aquí. Vamos a seguir dialogando con César, conferencista internacional de Gnosis, hablando sobre los grandes misterios que encierran una fiesta tan tradicional y de alguna manera tan profunda, religiosamente hablando, como es la Navidad. Y se nos ocurría preguntarle a César, dentro de esos otros simbolismos que encontramos dentro de la Navidad, y una de ellas es el arbolito de Navidad, ¿no es cierto? Eso es interesante, que por qué uno hace el árbol de Navidad y ahí es donde están los regalos. O sea, en sí, el árbol de Navidad está relacionado con lo que es el árbol sefirótico, que es una parte interna de cada uno de nosotros, donde uno ahí tiene, por eso es que hablábamos de los valores, y tiene que ver en sí, existe el árbol de la ciencia y el árbol de la vida, que están relacionados con el árbol sefirótico. El árbol del bien y del mal, y también vemos también que existe el árbol de manzana, que es aquel que fue tentado a Adán y Eva. Entonces todo eso tiene que ver con un proceso interno y tiene que ver en sí con lo que es la estructura, digamos, filosófica interna, esotérica, cabalística de cada uno de nosotros. Para eso nosotros tenemos que estudiar la cábala, porque existen diferentes sefirotes dentro de nosotros que tienen que ver con esas esferas, que son esas bombitas esas que le ponen, y esas esferas tienen que ver en sí con un trabajo que nosotros debemos ir haciendo. Algo que tenemos que cristalizar en nosotros. Exacto, sí. Entonces empieza con Yesod, que es un trabajo en lo que es la parte, digamos, de la castidad y la pureza. Por eso es que los presentes que se le lleva al Cristo es, digamos, el incienso, que representa empezar a purificar nuestra mente, purificar nuestros sentidos y aprender a ser justos. Cuando uno aprende a ser justos y a purificar su mente, entonces va haciendo una cristalización dentro de cada uno de nosotros, por ejemplo, del altruismo, la bondad, la caridad. Altruismo es sentir felicidad por el bienestar ajeno. Lo contrario al altruismo sería la envidia. Claro. Y la envidia dicen que es carcoma del alma. O sea, la envidia nunca deja resurgir dentro de nosotros esas virtudes y esos sefirotes. En definitiva, César, creo que lo que podemos aconsejar, o lo que podemos, desde nuestra humilde posición, ¿no es cierto?, a la gente en estas épocas, en estos tiempos, como vos bien dijiste, donde se desarrollan fuerzas cósmicas que están más allá de lo que uno puede llegar a veces a percibir, ¿no es cierto?, pero que nos ayudan a nosotros si estamos bien ubicados, si estamos conectados con ese aspecto espiritual en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Es decir, creo que ese sería el mensaje que podríamos dejar a la gente para que no pierda la posibilidad de encauzarse en una búsqueda, en un camino, en una armonía espiritual, ¿no es cierto?, en esta época. Sí, o sea, lo que le podemos aconsejar es que nosotros tratemos de vivir esta Navidad como la primera y última, porque es la primera que vamos a vivir con la edad que tenemos y es la última que vamos a vivir de acuerdo a esa edad que tenemos. O sea, entonces nosotros debemos aprender a vivir intensamente la vida. Intensa y sabiendo, porque intensamente no quiere decir que vamos a despilfarrar, nos vamos a emborrachar, claro. No, para nada. Vivirlo intensamente es en los afectos, en perdonarse, en amarse, en quererse. Nosotros vemos cómo en Navidad se suceden muchas atrocidades, muchos accidentes, muchos abusos del alcoholismo, la sexualidad,
peleas, y más que nada es como si se les rindiera un culto al Baco, o sea, a lo que es el argol, al alcohol, donde realmente casi la mayoría de la gente, casi el 70-80% terminan borrachos, ebrios, y la verdad es que es lamentable, porque una persona, no le digo que uno no brinde con una copa, que le haga una copa de vino, de champán, un brindis, pero no llegar a estados, digamos, de alcoholizarse, porque ya pierde la esencia, pierde la conciencia y se retira algo que se llama felicidad, se retira algo que se llama armonía, se retira algo que se llama tranquilidad, paz. Entonces necesitamos vivir en paz, en tranquilidad, y poderle regalar a nuestros hijos un ejemplo, no tanto un regalo que uno va y lo compra en una juguetería, sino que no vean a su padre borracho, discutiendo con su madre, sino que esos niños transmitirle que eso es una fuerza espiritual, que es una dádiva de Dios, que es algo que nosotros festejamos, que es, no vendría a ser así, pero es como si fuese el cumpleaños del Redentor del mundo. Exacto. ¿Y de qué mundo? Del mundo de cada uno de nosotros, porque el mundo hoy en día, ¿cómo vamos a...? Nadie puede redimir al mundo hoy en día en las situaciones que nosotros se encuentra la humanidad y se encuentra el planeta, como nosotros estamos acabando con la vida en el planeta, y vamos a decir que la Navidad es el nacimiento de la vida. Mientras nosotros respetemos la vida, respetando el derecho ajeno, respetando a los demás y respetándonos a nosotros mismos, podemos vivir una intensa Navidad. Exactamente. Y es interesante que nosotros reflexionemos también, porque uno ve que hay muchas corrientes religiosas o cultura religiosa, ¿no es cierto?, que de alguna manera no creen en la Navidad o no tienen la Navidad como un aspecto quizás como lo tenemos el mundo cristiano. Pero también es importante lo que hablábamos al principio, porque lo verdaderamente importante es tener en cuenta que tanto el cristianismo como todas las distintas corrientes religiosas tienen su origen en un culto solar, ¿no es cierto?, como lo hablábamos. Entonces, verdaderamente, es decir, como vos bien lo dijiste al principio, en un 24, un 25 de diciembre, no solamente tiene que ver con una religión, una cuestión religiosa del cristianismo, sino que tiene que ver con aspectos cósmicos que tienen que ver con el Sol, que es el que da vida sobre el planeta, ¿no es cierto? Entonces es importante entender eso, entenderlo desde ese punto de vista, porque si uno lo ve desde el punto de vista solamente religioso, hoy lamentablemente el ser humano, como está con esos agregados psicológicos, pelea por religión, ¿no es cierto? Es decir, no entiende el trasfondo y los principios de las religiones. Pero si lo vemos como algo cósmico, que tiene que ver con el sol que nos alumbra todos los días y que sin ese sol no existiría la vida sobre el planeta, y como vos bien lo decís, es decir, entender esos aspectos nos sirve para que cuando nos reunimos, simplemente si no creemos o si somos de otra religión o de otra corriente religiosa, o ateo, es decir, aunque el ateo dice que no existe, porque el ateo dice gracias a Dios soy ateo, ¿no? No lo vea, simplemente decir, si se tiene que reunir con alguien que cree realmente desde el punto de vista cristiano, que no lo vea simplemente como una cuestión religiosa, sino que lo vea como la vida, el respeto y el amor a la vida, que es lo que nos ayuda a nosotros a ser grandes, ¿no? Por eso Navidad significa natividad, viene de natividad, nacimiento de la vida. Exactamente. Entonces, si uno no cree en la vida, entonces ¿en qué cree? ¿En qué va a creer? Exactamente. Bueno, César, se nos terminó el tiempo, pero seguramente tenemos mucho para hablar con relación a estos misterios, a esos simbolismos, no solamente del cristianismo, porque sabemos que Gnosis involucra, es decir, todo un bagaje de sabiduría y conocimiento que podemos llegar a estudiar y a comprender grandes aspectos relacionados a esos misterios, ¿no? Así que nos estamos viendo en un próximo programa. Gracias, Horacio, y bueno, un feliz Navidad para todos y un próspero año nuevo. Gracias.
postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó.